la primera mujer transexual militar del Ejército Español. Llegar allí no me ha sido fácil, pero he logrado, con mi respeto, mi saber estar y mi lucha, he conseguido que todos mis compañeros me respeten y los mandos me acepten tal y como soy. Recuerdo a los 5 años de edad que llevé una muñeca al colegio y todos los niños de parvulario me llamaron Mariquita. Desde ese momento tuve que asumir aislamiento, discriminación y soledades. Fui creciendo y pues claro, veía que algo pasaba en mi cuerpo y me sentía atrapada en un cuerpo que no me correspondía. Entonces, claro, lloraba porque me quería poner el baby rosa, que era hacer pipí sentada, mi madre me peleaba por jugar con las muñecas, entonces iba creciendo, digamos, con ese trauma de no ser una niña, que es lo que realmente quería yo conseguir y lo que yo sentía. Mi familia me ha apoyado en todo momento, incondicionalmente. Mi madre sí realmente me ha apoyado, a mi papá le costó más trabajo, a mis hermanos me apoyaron también y mi familia generalmente ha sido muy positiva y me ha ayudado muchísimo en mi proceso. Realmente cuando era pequeña he sufrido bastante, me he sentido incomprendida, tanto por los maestros del colegio como los alumnos, y me encontraba aislada totalmente. De hecho, hasta los 12 años no aprendí a leer, porque ningún maestro quería enseñarme a leer, por ejemplo, ¿no? Eso es una forma de discriminación que tuve que sufrir a lo largo de mi infancia. Y claro, pues ya cuando me empezó a crecer la barba, pues ya me digo, ¿aquí qué está pasando? Entonces, cuando una vez sentada en el salón con mi mamá vi a Viviana Fernández, una actriz transexual, y pensé, anda, si esta mujer, si igual, si me pasa lo mismo que a mí. Entonces, cuando yo ahí me di cuenta que vivía atrapada en un cuerpo que no me correspondía. Para mí la importancia que tiene que haber conocido a una mujer transexual, Viviana Fernández, a mí me ha ayudado mucho a encontrarme a mí misma y ser la mujer que soy hoy en día, que con 12 años, pues vi por primera vez que en mi caso tenía solución. Tuve que convivir con el insulto como si fuese un apellido mío, ¿no? Realmente era a diario, continuamente agresiones físicas y verbales por mi identidad sexual, porque era una niña adolescente que vestía ambigua, porque realmente no me atrevía a vestir como una mujer en un pueblo del interior de Huelva, porque era vestirme ambigua y me apedreaban, con algunas personas que me respetaban. Obviamente no todo mi pueblo me han apedreado, pero sí ha habido los que ahí me han hecho muchísimo daño. Cuando entré en el instituto, pues me encontré obviamente el rechazo otra vez de esos sujetos, de esos compañeros sin principios, sin valores, que en cuanto me veían por el pasillo me insultaban, me silbaban. Pero la gran suerte que tuve fue que encontré el respaldo del claustro del profesor en pleno y de algunos compañeros, y eso me hizo la vida mucho más agradable en el instituto, y por eso pude acabar la ESO. Una vez que acabé la ESO, pues tuve que dejar de estudiar e incorporarme en la vida laboral, a trabajar pues, en todas las empresas que he estado, sobre todo han sido agrícolas y en cooperativas, y en los albañiles también trabajé con mi padre para poder financiarme los viajes hasta la provincia de Málaga, que allí me intervinieron quirúrgicamente a los 24 años. Yo a los 12 años tenía clarísimo que quería ser una mujer y podía serlo. Entonces la operación tarde o temprano iba a venir, porque era lo que yo anhelaba y yo sentía, y por supuesto vino a los 24 años cuando tuve mi intervención quirúrgica de reasignación sexual. Yo realmente lo que quería era estar operada, porque era mi felicidad, era mi vida. Entonces el día de mi operación fue el día más feliz de mi vida. Comprendí que tenía que romper lazos. Mi padre no me aceptaba por mi condición de identidad sexual a la que yo sufría. Entonces pues me puse a trabajar para poder pagarme la financiación de mis operaciones quirúrgicas. Justo al año estaba intervenido quirúrgicamente, pues decidí ingresar a las Fuerzas Armadas porque me ofrecía un puesto de trabajo fijo y poder compaginar con mis estudios, y a la vez ser un referente para muchas personas. Todo el mundo sabía quién era María. Cuando entraba en el cuartel y pasaba por el comedor, por la cafetería, todo el mundo me miraba porque era la novedad. Pero el cuadro de mando siempre me ha respetado, me ha apoyado, y mis compañeros también, con algunas excepciones. El apoyo en el alojamiento no lo he tenido siempre al 100%, porque siempre ha habido pequeñas compañeras que no me han aceptado del todo, pero eso no fue ningún impedimento para que yo hiciera mi vida normal
y me comportara como tal. Tal fue la normalización dentro de las Fuerzas Armadas que en 2011 fui condecorada con la Cruz Aeronáutica con distintivo blanco. Me siento ahora feliz, mis padres me apoyan, están orgullosos de su hija María, pues sé cómo es, y realmente la normalización fue cuestión de un pequeño gesto. Estoy orgullosa de haber roto los estereotipos y haber contribuido dentro de la normalización y de la diversidad transexual.